sea, se puede usar, te digo, es un arma de dos filos en la que nuestro fútbol es bonito, es hermoso y tiene todo, pero a veces abusamos del engaño. Del engaño, esa es una realidad. Y salimos, y al entrar al túnel, pum, vale. Digo, Marco, pásate. Y al pasarlo, que lo receta No, y que lo golpea. ¿un aficionado? No, era el hijo del presidente de Guatemala. No, bueno, qué bárbaro. Ay, me dice, ¿qué crees? Su Carnex estaba traspapelado atrás de un escritorio. O sea, nunca te iban a llamar. Si no hubiera hablado con ellos, nunca hubiera debutado. A lo mejor me hubiera ido diciendo yo, bueno... Sí, les caí mal, ya me voy, ¿no? Sí. Y dije, no le voy a decir hasta ver si realmente puedo o no ser árbitro, porque pues necesitas carácter, necesitas disciplina, necesitas orden, muchos complementos para poder pues, llevar una carrera, ¿no? O hacer una carrera en el arbitraje. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Hoy, qué placer de recibir, y hacía rato que no lo veía, Jorge Eduardo Gazo está con nosotros, árbitro durante muchos años en el fútbol mexicano y además, bueno, con una tradición dentro del arbitraje, una tradición familiar muy, pero muy importante. Jorge Eduardo, qué gusto de verte. Hacía un montón que no te veía. Tenía mucho tiempo que no nos veíamos, mucho tiempo. Pero bueno, así es el fútbol, así es la vida. Y gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy agradecido por volver a platicar contigo, por volver a estar en los medios, convivir, platicar, experimentar y sobre todo de una persona que todos mis respetos en el deporte. No, para nada. El placer es de un servidor. Y primero que nada yo te quería preguntar, el ser árbitro, en tu caso, sí, ¿se dio por tu papá? No. Porque tu papá fue un árbitro importante del fútbol mexicano. Luego tú fuiste un árbitro importante del fútbol mexicano. ¿No se dio por tu papá? No. ¿Cómo fue? Mira, se dio indirectamente porque yo desde pequeño, o sea, me acuerdo que muchas veces lo acompañé al llano a sus partidos cuando iniciaba. Y él me decía, te quedas aquí, de aquí no te muevas. Y yo voy a estar allá y ahí estoy al pendiente. Entonces yo me quedaba en una orillita ahí en las bancas, en algún deportivo así amateur, y lo veía. Y veía que hacía señalamiento. Yo no sabía ni qué estaba haciendo, la verdad. Pues te estoy hablando que estaba chiquillo, 6 años, 7 años, cuando lo acompañaba ya. Pero me gustaba estar ahí. Entonces lo veía haciendo señalamientos, haciendo marcaciones, generando controversia, porque pues va de la mano con el arbitraje, ¿no? Totalmente. Y así empecé indirectamente viéndolo desde el amateur. Cuando entra al profesional, yo ya era un poco mayor, todavía no era mayor de edad, y lo acompañaba en sus viajes, porque pues antes viajaban en carro, viajaban incluso en tren en algunos casos, en autobús. Entonces era pesado porque era ida y regreso en esos tiempos, te estoy hablando de los 80s, ¿no? Y lo acompañaba yo como su conductor, como su acompañante, como su alma gemela en esto. Entonces me fui involucrando. Yo llegué a jugar fútbol en la universidad y estaba jugando fútbol. Entonces mi papá ni por idea ni por aquí pasó que también fuera a gustar el arbitraje. Siempre tuve... Ni te lo quiso imponer inculcar. O nada. No imponer, porque imponer es difícil, ¿no? Claro. Pero inculcar que fueras árbitro. No, se sorprendió cuando a mí me vio, porque yo por iniciativa, te digo, jugando en la universidad, jugamos un cuadrangular en el CECAP y no llegó el árbitro del partido preliminar que se jugaba. Entonces me dijeron, oye, pues tú arbitras, no sabían que mi papá fue árbitro, que era árbitro en ese tiempo todavía, y me dijeron, pues, ¿qué, pa? ¿Te lo arbitras? Te soy sincero, dije, pues yo no he entrado a una cancha a arbitrar nunca, pero pues tengo idea. O sea, ya había medio leído el reglamento, ya sabía pues de convivencias y pláticas, digo, con papá y con algunos otros árbitros, porque en ese tiempo había muchas convivencias, pues con Arturo Bricio, con Garza y Ochoa, con gente que fue de su generación y con algunos otros todavía que eran pues, más consagrados en su tiempo, ¿no? Como Leanza, Dorantes,
Te estoy hablando de árbitros, de monstruos del Sí, arbitraje. sí, por ¿no? supuesto. Gente de mucha trayectoria. Entonces me dijeron, dije, va, pues sí, vamos a, préstenme un silbato, porque pues yo no llevaba silbato, y con gusto. Entonces me metí a la cancha, y al sentir esa sensación de no estar jugando, sino estar dirigiendo un partido, fue algo que me emocionó mucho. Dije, va, sí me gustó. Entonces me metí yo al curso de arbitraje, que en ese tiempo duraba 2 años, en Abraham González. Ajá, sí. Fui a hacer mis trámites, todo, sin que mi papá supiera. Me aceptaron, hice pruebas, todo, pum, pum. Empecé a ir a las charlas. Mientras seguías en la universidad. Así es. Entonces, un día se juntó la salida de nosotros del curso con los árbitros profesionales. Entonces nos retrasamos un poquito en la plática, en la charla que nos daban, porque nos daban mucha teoría del arbitraje, reglas de juego, mucha mecánica para complementar todo lo que era el curso. Entonces coincidí con mi salida con la entrada de mi papá. Y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Sorprendido. Ni idea tenía. Ni idea tenía. No sabía, nunca le había dicho. Es más, no empecé a tomar por iniciativa y dije, no le voy a decir hasta ver si realmente puedo o no ser árbitro, porque pues necesitas carácter, necesitas disciplina, necesitas orden, muchos complementos para poder pues, llevar una carrera, ¿no? O hacer una carrera en el arbitraje. Entonces coincidí y le dije, pues estoy aquí tomando el curso, ya llevo, en ese tiempo llevaba como 4 meses ya de tomarlo, estoy tomándolo, me está gustando, estoy experimentando. Me dice, ¿y entonces ya no vas a jugar? Le digo, realmente no lo sé. Incluso en ese tiempo, pues por la convivencia con papá, en Querétaro me invitaban a jugar en segunda división. Yo ya no quise ir a experimentar a ver si podía pegarla en el fútbol todavía de segunda división o ya dedicarme de lleno al arbitraje porque ya me habían aceptado en el fútbol profesional, obviamente pues en las categorías inferiores, sí, ¿no? Claro. Como todos empiezas desde abajo. Y dije, no, ya tengo esto del arbitraje, sí me gustó. Lo que viví con mi papá y con muchos árbitros en su tiempo, dije, sí, es lo que quiero. Y ahí empezó mi carrera arbitral. Increíble. Sí, o sea, increíble, o sea, que no se enterara tu papá es una cosa, la verdad, yo me imaginaba algo totalmente distinto, ¿no? No, y yo dije, no le voy a decir hasta que esté seguro si quiero ser árbitro y si tengo la posibilidad de ser árbitro. ¿Para qué le digo algo que no sé? Y sobre todo porque dije, bueno, al final de cuentas, pues yo quiero hacer mi trayectoria, yo quiero seguir mi trayectoria, independientemente de la de él, que va pues de la mano por el apellido. Claro. Pero, pues dije, yo quiero hacer mi historia arbitral. Y entonces, ¿te admiten y cuándo haces tu presentación y en dónde? Ok, me admiten. Hay una situación que se da cuando entra don Mario Rubio a la comisión de arbitraje, estoy hablando del 91, 92, por problema, y empieza a hacer un cambio generacional. Había mucho árbitro que ya era veterano, que ya estaba grande en el arbitraje, y no había edad para arbitrar desde tercera hasta primera división. Entonces no había esos filtros o edades para ir avanzando, ni nada de eso. Entonces empezó a haber cambios en el arbitraje. Hicieron una convocatoria. Yo llevaba 8 meses y cachito en el arbitraje. Entonces nos hicieron la invitación a 12 árbitros en ese tiempo que estábamos tomando el curso para empezar puro a... chavo, obviamente, Así ¿no? es, puro joven. Estoy hablando de ese tiempo. No era Marco, mi compañero o de generación fue Marco Rodríguez, pero él empezó en Guadalajara y realmente le hicimos aquí la carrera juntos cuando se vino a México. Pero estuvo Pedro Rebollar, muchos árbitros que empezaron a despuntar, Carlos Ayala, Zenón Salazar, de ese tiempo, y nos dieron esa promoción en el sentido de que pues, pudiéramos entrar, pero con la promesa de que teníamos que seguir en el curso, ¿no? Entonces se da esa situación y íbamos a pláticas, todavía no arbitrábamos a nivel profesional, pero íbamos a las pláticas, a las charlas técnicas con los árbitros del top, de liga y bueno, en ese tiempo era primera división, ¿no? Y interactuábamos con partidos en el colegio del distrito, con el torneo de los barrios, todo eso, para irnos fogueando y para ir agarrando experiencia y todo eso. Cuando sale don Mario Rubio, entra el doctor Codesal.
Te estoy hablando del 92. Sí, sí. Ahí ya me habían ingresado ahora sí como profesional, ya tenía mi certificación y todo eso, y nos dan la anuencia para entrar al profesional. Ah, no, miento, todavía fue don Mario Rubio, porque incluso me pasa algo curioso aquí. Cuando me dan la carta de aceptación para el profesional, es cuando termina un ciclo y empieza el siguiente proceso del torneo. Ya entro, había sufrido un papá el infarto, que fue lo que lo retiró del arbitraje súbitamente. Entonces, yo no me pude presentar a la convocatoria que se hizo para dar la bienvenida a los nuevos árbitros. Y me mandan me marcan y me dicen, oye, tienes que presentarte, o no te interesa. Le digo, sí, perdón, supieron del problema en papá y pues me dieron cierta autorización. Pero hubo algo curioso ahí. Entré en julio, todo julio, agosto y hasta septiembre, no tenía designaciones ni nada. Yo iba y decía, bueno, pues ¿cómo está esto? Así va a ser mi vida. Con razón veo tanto árbitro experimentado. No, los chavos ni los llaman, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y veía que mis compañeros ya habían salido. Entonces fui con don Mario Rubio y le dije, oiga, don Mario, pues la verdad yo quiero saber si sirvo, si hay alguna posibilidad de que yo pueda arbitrar, porque pues eso es lo que quiero. Me dice, ¿cómo no has arbitrado? Digo, no, llevo 2 meses y medio sin salir en una sola designación ni de auxiliar a Chichincle, aguador, de lo que quieras, ¿no? Pero entonces don Mario no hacía No, hay una comisión okay, que se encarga por divisiones. En ese tiempo era la tercera, la segunda, okay. La segunda A y la primera división. Entonces, me dice, ¿cómo? Entonces le habló al encargado de tercera división, que era don Julián Cicero. Me dice, oye, ¿por qué el señor Gasso no ha salido a ningún partido, ni de cuarto, ni de asistente? Porque van a ser en los procesos, ¿no? Me dice, ¿cómo es posible? Entonces agarra y se va a su oficina y dice, déjame checar, regresa. Me dice, ¿qué crees? Su Carnex estaba traspapelado atrás de un escritorio. O sea, nunca te iban a llamar. Si no hubiera hablado con ellos, nunca hubiera debutado. A lo mejor me hubiera ido diciendo yo, bueno... Sí, les caí mal, ya me voy, ¿no? Sí, gracias y con permiso, ¿no? Entonces agarra y me dice don Mario, no, esto está muy mal. ¿Cómo es posible que 2 meses y medio no se hayan dado cuenta que tenemos a este muchacho y que no haya salido en ninguna ocasión? Entonces le dice a don Mario, permíteme, se va con Julián, le dice, papá, y regresa y me dice, vas a arbitrar, vas a debutar y te van a ir a ver. Te van a ir a ver. Y si funcionas en este partido, continúa. Si no, gracias. Le dije, es lo que quiero, don Mario. Que me den la oportunidad de mostrar si puedo o no puedo, porque pues ya estar metido ya en un partido profesional, pues ya te implica otras cosas. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 22 años. Entonces, agarra y me dice, pero vas a debutar como árbitro. O sea, me saltó el proceso de inicio, de cuarto, de asistente y todo eso, y me mandó directo a arbitrar y me fueron a visorear y me pusieron con... ¿Qué partido fue? La Colmena contra Atlético Morelia, en la Colmena. Tercera división, en ese tiempo era en el Estado de México, la jugaba la Colmena. Debuté precisamente un 16 de septiembre del 92 y yo dije, le entro, pues le cambiaron la designación no sé a quién, me pusieron a mí y me mandaron a arbitrar. Les gustó mi trabajo, me dijeron, perfecto. A la siguiente semana me citó don Mario y me dice, perfecto, vas a ser árbitro, pero vas a seguir tu proceso. Te vas de asistente y así, y vas a seguir pum. Se fueron acomodando las cosas y se fueron dando las cosas muy padre. ¿Y rápido? Relativamente, porque venía ese cambio generacional. Y no es que nos adelantaran en nuestro proceso, sino que nos daban más continuidad o nos daban más partidos para agarrar experiencia, porque esto se agarra en base a práctica, en base a estar en el día a día. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Y entonces eso hizo que nuestro proceso pues, fuera más rápido. El que mostraba cualidades pues iba avanzando y todo eso, y los que pues iban quedando pues se iban retrasando. Entonces eso ayudó el proceso, porque fue cuando realmente pues hicieron ese cambio generacional. Ya había habido cambios, pero no tan drásticos en el arbitraje,
O sea, se buscaba mucho la personalidad, se buscaba mucho el manejo de juego en ese tiempo, y ya se complementaba, porque yo me acuerdo de don Enrique Mendoza, era un árbitro que corría. Bueno, mi padre, Arturo Bricio, que ya eran otro tipo de árbitros, incluso Armando, que ya había entrado antes que yo, que tuve la suerte de conocerlo y convivir mucho con él, que interactué con ellos y que ya había esos cambios, pero querían un cambio generacional en edad. Entonces eso nos complementó a los que veníamos entrando como jóvenes, porque incluso Armando también tuvo esa oportunidad, Gilberto Alcalá, muchos que pudimos seguir ese proceso, y se fue dando un seguimiento más rápido. Entonces, conforme ibas dando las divisiones y mostrabas y tenías las capacidades y la cualidad, pues te iban avanzando. Y mientras tanto en casa, ¿qué decían? Porque tu papá ya se había tenido que retirar. Sí. Y ¿tienes hermanos? Tengo hermanos, sí. Y tu mamá decía, uy, ahora ya me la van a mentar a mí. Sí, las que no eran para mí ahora son para ti, ¿no? Exactamente. Entonces sí fue un poco así. Mi papá contento porque digo, bueno, dentro de lo que no se esperaba que yo fuera a ser árbitro y que se retiró, te digo, súbitamente por esta cuestión del corazón, que le dio un infarto, pues contento, emocionado, y me dio muchos consejos. Mi mamá también en ese sentido estaba contenta, pero sí en eso, como tú dices, ¿no? Pues ahora vienen para mí, oye, ¿yo qué culpa tengo? ¿No? Y bueno, mis hermanos, tuve un hermano mayor que ya falleció, él no se dedicó al arbitraje, él sí le gustaba, pero no era deportista, entonces no le gustó mucho, y tengo después 2 hermanas menores. Entonces, pues era seguir un poquito o continuar el arbitraje en el apellido Gasso con lo de mi papá, entonces a él le gustó mucho. Entonces me acuerdo, pues ya recuperándose del infarto, me acompañaban los dos, que iba a arbitrar, no sé, a Chalco, o no sé, a Tlacomulco, por decirte, a zonas, porque te mandaban por zonas de región, y me acompañaban los dos. Y mi papá me daba asesoría técnica, y mi mamá de postura, de ascendencia, de amabilidad, de características más humanas en ese sentido. Entonces, la verdad, los dos me complementaron muy padre, y tuve la dicha de que los dos me acompañaron mucho tiempo, hasta que ya vieron que la polémica y las grillas que hacía con mis decisiones, pues ya eran bastantes, ¿no? Ya se ponía fuerte el ya asunto, era otro ambiente. ¿no? Ya se ponía más serio el asunto. ¿Cuándo llegas a Primera División? Llego en el 96. En el primer pasaron 4 años. 4 años y medio de mi proceso desde tercera, que fue rápido realmente, o sea, sí, porque pues, antes se llegaste a los 26, casi 27 años. O sea, iba para los 27. O sea, muchos de los jugadores que estabas tú dirigiendo, pues eran más grandes que tú. O incluso jugadores que empecé a arbitrarles en tercera, como los procesos de los jugadores también van variando con sus características y condiciones y cualidades, pues me tocó arbitrarles en tercera división, no sé, segunda, a un Cuauhtémoc Blanco, a un Villa, a un Lara, por decirte, a los hermanos Johan Rodríguez y a Jonathan, y así, ¿no? O sea, por decirte algunos nombres. Entonces, les fui arbitrando en ligas inferiores o en categorías inferiores, y casi a la par nos fuimos encontrando en primera división. Entonces tuve la dicha de debutar en el primer torneo corto. Bueno, ya nos habían dado, en ese tiempo había el torneo de Copa, que se jugaba de entre los equipos en ese tiempo de segunda contra los equipos de primera división. Ya nos habían dado 5 partidos, me tocó arbitrar un Zacatepec Necaxa y así, ¿no? Algunos juegos. Y después nos debutaron. ¿Y qué partido fue? Celaya Necaxa. En Celaya. En Celaya. Celaya Necaxa. Celaya Monterrey, perdón. Ah, porque te iba a decir, esa fue la final. No, perdón, Celaya Monterrey. Sí. Celaya Monterrey, discúlpame. Fue sí. En el 96, Monterrey. Mi primer partido. En Celaya. En Celaya. ¿Estaba Butragueño ahí ya? Todavía estaba Butragueño. Dentro de las anécdotas padres es que me tocó debutar con él y me tocó su despedida con él. Cuando él se despidió, pidió a la comisión que le mandaran árbitros, y él pidió los nombres. O sea, dijo, quiero que Germán Arredondo, que era de Celaya, nos arbitre, y que lo acompañen Marco y Jorge. O sea, nos invitaron, y la verdad el señor, un señorón dentro y fuera de la cancha. Sí, Emilio, la verdad, mis respetos. Y el único loco
que lo expulsó en su carrera, ¿quién crees que fue? ¿Por qué lo expulsaste? Por 2 amarillas. Son cosas que te pasan, ¿no? O sea, tú no ves a la figura, al genio, ¿no? O sea, reconoces sus cualidades, ¿no? O sea, sus condiciones, su trayectoria. Pero en la cancha dices, bueno, pues es otro jugador y tiene que cumplir las reglas igual. Entonces, hace una entrada, lo amonesto y me gustaba dialogar con los jugadores. No tanto de interactuar de más, porque de repente pues en ese diálogo te puedes enganchar o puedes perder con el jugador, porque pues al final de cuentas las temperaturas o el calor del juego pues generan reacciones diferentes, ¿no? Entonces viene la segunda amarilla y yo fui el único que en toda su carrera, en su trayectoria, lo expulsó. Aún así te pidió para su despedida, ¿no? Así es, y nos trató de maravilla en su despedida, pues hizo su partido en Celaya, y pues todavía estaban jugando ahí Hugo Sánchez, estuvo Vázquez, Martín Vázquez, Michel, dentro de los que me acuerdo, Hurtado, ¿no? Félix ha de haber estado ahí. Ajá, También. entonces fue bien padre, mi primer partido en Celaya con el señor Butragueño, y que en su retiro él estuviera. Qué curioso, Así qué curioso. Obviamente, en el desarrollo fueron muchos años en el arbitraje. En este camino pues, te pasan un montón de cosas, ¿no? Sí. Hay partidos que seguramente saliste y dijiste, qué bárbaro, qué bien lo hice. Y hay partidos en los que dijiste, ay, mejor no me hubiera ni levantado. Te escondes, ¿no? sí, ¿no? No me hubiera yo ni levantado siquiera. Sí. Platícanos alguna anécdota o si tienes varias anécdotas de cosas que viviste. Ok, mira, sí, la verdad es que tienes la oportunidad en el arbitraje de desarrollar muchas habilidades, de conocer, de viajar, de estar en lo que te gusta. Y hay muchas cosas muy gratas. Una de las que más me asombró fue cuando en un partido, una final en Monterrey, victoriaban a Marco. Y dices, wow, o sea, esto se vale, o sea, que a un árbitro lo victoriara. Ya después no salió tan victoriado con la afición de Monterrey. Pero, ya después ya no lo quería ver. No, pero dije, wow, yo no me había tocado vivir esa sensación. Sí había escuchado de algunos comentarios de que a algunos árbitros se les había aplaudido y todo eso. Entonces en Beijing, cuando fui a la Universidad de Beijing, tuve la fortuna de arbitrar, fui el que más arbitró allá en la universidad, fui el que le dieron el seguimiento, fui el mejor calificado en pruebas físicas, y en un partido Italia-Tailandia expulsé a 2 jugadores, marqué 4 penales, y la verdad me salieron bien, no sé por qué, pero sí fueron, ¿no? Y la gente, cuando salí en China, me aplaudieron. Y aplaudiendo, te dicen cosas, la verdad, no entiendes, pero aplaudiéndome, me retiraron aplaudiéndome, ¿no? En ese partido ganó Italia, pero la sensación que te queda de que en un país totalmente alejado, otra cultura, ¿no? Otra ideología, otra forma de ser, pues que salgas aplaudido, dices, wow, o sea, es algo muy padre. Y después de ahí, arbitré la final, en ese mismo torneo. Tuve muchas bendiciones en ese sentido, y muchos sabores ricos y agradables. No, pues cómo no. O sea, pero también sin sabores. También sin sabores. ¿Cómo? Como, híjole, muchos en el sentido, por decir así, partidos en los que de repente tú vas convencido y marcas y pues sientes la atmósfera que no es normal. O sea, tú cuando estás en el terreno de juego marcas lo que ves o lo que crees ver a veces, porque a veces la vista te engaña, ¿eh? Y, el ángulo. Así es, ¿no? La posición, muchos factores, el cruce de jugadores, el movimiento de balón puede hacer que te den impresiones erróneas, ¿no? No porque quieras equivocarte, sino porque al final de cuentas, pues es parte de la misma actividad. Es más, si tú vas corriendo agitado y desesperado por llegar a una jugada, pues es más factible que te puedas equivocar. Claro. A que si te posicionas, que si llegas y te ubicas, que si tratas de anticipar la jugada y leer, que vas aprendiendo sobre el trajín. Entonces, de repente, por decir un penal que marqué en una final en Primera A,
wow, me querían comer el león, porque al final de cuentas no fue, me corrigieron el error, pero ya te quedas en una sensación muy, muy desagradable porque el entorno te cambia, porque el ambiente del fútbol, o sea, del aficionado, genera mucho más en cuanto a tus decisiones, de que dices, esto no es normal, o sea, no es normal que la gente se ponga así, independientemente de que tengan equipo o color, ¿no? Que le vayan a un equipo Sí, o sí, otro, por supuesto. no sientes algo normal. A veces tú llegabas a casa, tu casa, y yo salía tranquilo de un partido y de repente veía lo negro y aparecía ahí. Y dije, ¡ay, en la torre! Jorge Eduardo Gasso. Porque y muy probablemente me tocó decirlo a mí, ¿no? Probablemente, ¿eh? Oye, Creo que sí, ahorita que me acuerdo. Pero dime una cosa, Jorge Eduardo. Ahorita que estabas mencionando, bueno, ¿fue León qué ese partido? El que me fue mal era León de la Irapuato. final de la primera. León Irapuato. Era León un clásico. Irapuato, Sí. y ascendió quién ahí. En ese ascendió Irapuato. Irapuato. Fue cuando el León estaba tratando de regresar y no podía. ¿no? Yo creo que también ahí había más frustración de la gente porque fueron varias oportunidades de ascender y no lo consiguieron. Así ¿no? es. Ahora está peor porque no te dejan ascender. Sí, ¿no? Son las cosas que va dando el fútbol. Sí. Pero bueno, me quedé pensando en el tema de afición. Tú estuviste en toda la República, en todas las divisiones. ¿Cuál es la plaza que pesa más en el fútbol mexicano? Que pesa más o que pesaba más cuando yo arbitraba. Ajá. Para mí la plaza más difícil se me hacía León. Era un aficionado que sabía de fútbol, pero que exigía mucho o que de repente trataba de hacer su labor, Apretaba. para apoyar a su equipo, independientemente de que estuviera o no correcta la decisión. Era un ambiente de repente hostil, desde que llegabas hasta que salías, ¿no? Entonces, la plaza que se me hacía más difícil a mí, en lo personal, fue León. Hay cada árbitro que tiene sus plazas o sus equipos o eso. Para mí era León. León era una plaza complicada, en la que, por cierto, también me acordé de otra de que cometí así un error garrafal. Me acompañó mi papá y era un León Atlante. El torneo anterior, yo había arbitrado Atlante-León y salí en Lo Dorado en acción, ¿no? El programa que pues, todo el mundo veíamos porque era donde te informaban más del fútbol y todo eso. Bueno, es totalmente informativo, ¿no? Así es, ¿no? Y te da mucho más seguimiento en cuanto a todos los deportes, ¿no? Pero el fútbol era donde podías proyectar algunas situaciones que no veías a lo mejor en otros canales, ya después empezaron a abrirse más. Y en este torneo, en el Atlante León salí en Lo Dorado. Y cosa curiosa, me volvieron a repetir en el León Atlante del siguiente torneo, y salí en lo negro. ¿Y qué te pasó? Fue un desbarajuste de decisiones, ¿no? Primero empecé, me acuerdo muy bien que mi papá, que en paz descanse, me dice, mira, este partido es muy mediático y trae mucha situación ya de antecedentes. Era León presionado mucho por su condición como se encontraba, perdón. Atlante siempre ha sido un equipo protagonista en el sentido, a lo mejor no mucho campeón, ¿no? Ahí estamos. Ahí está, pero sí, claro, ¿no? Pero me dice, mucho cuidado con las protestas, no te enganches con las protestas. Trata de conducir el partido sin que te enganches, sin que te metas en el rol de los jugadores. Sé que es mucha presión, pero tú no te metas en los problemas de León o de Atlante, ¿no? Entonces agarra y empezó el juego, empezó subido y empezó Turrubiates. Viene y me reclama una jugada y lo que me dijeron que no hiciera fue lo primerito que hice, ¿no? Llega y me empieza a encarar, ya acabaste y pum, le meto la amarilla, ¿no? Y seguía Turrubiates, seguía. Dije, no, ya, no entiendes, pum, roja. Ahí deshice el partido porque después empezó más todavía la presión, porque después empezaron mis decisiones, fueran buenas o equivocadas. Ya había una situación en la que no había credibilidad de mi parte hacia los jugadores y hacia el entorno. Entonces fue el partido más pesado que yo tuve y que sentí, en el que dije, bueno, no tengo control del partido. Y mira que tampoco hubo situaciones así de penales, sí hubo tarjetas que tuve que hacer más labor con tarjetas que con conducción o con criterio arbitral o con decisiones arbitrales. Fue más en el sentido de
de indisciplinas o de desaprobaciones y de estar batallando yo con la conducta de los jugadores, que no sales contento y sales así estresado y dices, wow, ya acabó, por fin. Te lo dijo tu papá. Sí. Te lo dijo tu papá. Me lo dijo y no quise hacer caso. Y no le hiciste caso. Y son lo que aprendes. Sí, pero sí son... ¿Qué te dijeron en la comisión? Porque todos los partidos se analizan, ¿no? Sí. ¿Qué te dijeron después en la comisión de arbitraje? Vienen los regaños. Cuando lo haces bien te felicitan o a veces pasas desapercibido porque no hay nada relevante para hacer en la charla, ¿no? En ese tiempo nada más había una charla a la semana y te presentabas a entrenar 3 días, ¿no? Ahora ya es todos los días y ya ha cambiado mucho la metodología. Y ya sabías, tú desde que terminaba tu partido y llegabas a tu casa, porque pues antes lo que hacía era, bueno, ya me despejé, ahora vamos a analizar. Te daba tiempo de analizar porque las charlas eran los martes o luego eran los jueves. Entonces, ¿grababas tus juegos? Sí, los grababa. Tengo un montón de juegos grabados ahí que ya son para el recuerdo. Y me ponía a analizarlos cuando me equivocaba. Y a veces le pedía consejo a mi papá, a veces no, porque ya sabía que me había equivocado y sabía que venía otro regaño. ¿Para qué le seguimos con los regaños? Sí, ¿no? Dije, bueno, ya viene una, pues ¿para qué quiero otra? ¿No? Y entonces, pues bueno, ya analizabas y sabías que cuando no te iba bien, pues que te iba a tocar ser el blanco de la mirada o el foco de atención en la charla. Y que pues no te iban a felicitar, que te iban a hacer ver los errores, y eso era lo que nos hacía crecer como árbitros, ¿no? Porque bueno, en la instrucción estaba un Edgardo Codesal, un Arturo Yamazaki, ¿no? Que me tocó mucho, y pues ya sabías que si te equivocabas venían regaños y sanciones, ¿no? Te castigaban, y dependiendo de la gravedad, pues era el castigo, o a veces cuando empiezas, pues si no te va bien en un partido, pues te dejan de reprogramar mucho tiempo en la división, ¿no? Aunque a lo mejor el castigo es corto, pues te mandan a la división inferior, en ese caso era primera A, o pues te paran, ¿no? Entonces ya sabías, los procesos son claros en ese sentido ahí, y pues ya sabías, si te equivocabas bien. Y a veces cuando te iba bien, pues esperabas que te aplaudieran, pero no había aplausos. Oye, ya sabes que es tu labor. De esta época, que fueron los 90s, principios del nuevo siglo, sí. ¿Dirigiste cuántos años? 20 años. 20 años. Profesionalmente. Digamos que prácticamente tomaste mediados de los 90s hasta... 2012 me retiré. Exactamente, hasta 2012. En esa época, que había mucho futbolista de mucha personalidad, como también había, como tú, muchos árbitros de mucha personalidad. Gracias. ¿Cuál fue el jugador que decías tú, ay, en la Torreón me toca fulanito de tal y aguantarlo? Ajá. O quién sabe si no lo aguantamos y le ponemos la roja, ¿no? Mira, cosa curiosa, yo no era mucho de aguantar situaciones indisciplinadas y todo eso, y sí me metí en problemas por expulsar a jugadores como a Blanco, que era un jugador muy habilidoso, que tenía mucho fútbol y que tenía una gran cobertura también, no solo dentro, sino fuera de la cancha de fútbol, y pues me tocó expulsarlo, ¿no? Porque era un jugador problemático en el sentido de que pues, si te dejabas marear, pues te empezaba a envolver y todo eso, ¿no? Y un Mohamed, ¿no? Que también era un jugador que, wow, ¿no? Tuvimos varios altercados, lo digo así porque pues, en el fútbol pues, se generan altercados por cuestiones de decisiones o de padeceres de él hacia de mí y así. Y de repente, pues incluso hasta dialogarlo fuera de la cancha, o sea, bueno, es fútbol, se queda ya, ¿no? Y ya una ocasión ya retirado como entrenador, agarró y me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, y yo también te ofrezco una disculpa por pues, el calor que se vive en la cancha, ¿no? Pero realmente tuve una buena relación en general con el jugador. Me gustaba ser respetuoso, nunca les faltaba el respeto. Nunca traté de ser sobrepasado sobre ellos. Sabía que el fútbol es un espectáculo y que como tal estamos para conducirlo, ¿no? Sin importarte los colores, sin importarte el jugador, pero siendo respetuoso de tratar de aplicar las reglas de la mejor manera, ¿no? Y siempre tuve una relación, no de amistad, porque es difícil
tener Muy amistad difícil. con los jugadores, y realmente digo, pues no es lo más sano, pero sí de respeto, ¿no? Y de tratar de dirigirme con los jugadores de la mejor manera. Y tengo ahí una anécdota que me pasó en un partido con el señor Benjamín Galindo, que era un jugadorazo en ese tiempo, era seleccionado, le pegaba con ambas piernas, agarra y hace una entrada y me dio una lección de humildad y de carácter, ¿no? Porque dije, wow, agarra, hace una entrada de amonestación temeraria, que ahora se califica como temeraria, en ese tiempo era de juego brusco, agarra y le digo, Benja, usted no tiene necesidad de eso. Para usted soy el señor Galindo. Wow, dije, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No tengo por qué igualarme con los jugadores. Ustedes son y tengo que, ¿no? Y te estoy hablando de mis inicios, ¿no? Cuando empezaba a arbitrar en la máxima categoría, dije, wow, tienes razón. Tienes razón, señor Galindo. Pum. Al final nos despedimos muy bien y dije, gracias porque me hiciste ver que no puedo estar interactuando al tú por tú con el jugador o tratando de igualarme con el jugador, ¿no? O sea, tiene que haber un respeto. Así como él se tiene que dedicar a jugar, pues yo a arbitrar y hacer que se lleve esto para que se desarrolle el partido de la mejor manera, ¿no? En los dos sentidos. Y dije, wow, qué buena lección me dio Galindo. Fíjate, cuántos detalles, ¿no? Ya me imagino todas las cosas que te fueron pasando. Sí. Jorge Eduardo, ¿te tocó alguna bronca que se prendiera el de plano y de que pues ahí el árbitro se echa para atrás y hasta que terminen de darse de trancazos, ¿no? Sí, y no me pasó a mí arbitrando. Las dos situaciones más complicadas en mi carrera, así de ambientes muy tensos, que incluso se traspoló a la tribuna, fue cuando nos invitaron a una Copa Guatemala. Nos habían hecho FIFA recientemente en ese entonces a Marco, a Raúl Osorio y a mí. Raúl Osorio era asistente y nos llevaron como promesas o como para empezar a darnos fogueo internacional a la primer Copa Guatemala. ¿De clubes o de selecciones? De selecciones, era Guatemala, Bolivia y Paraguay. Entonces, en ese tiempo el profe Yamazaki estaba allá y dijo, no, pues tráiganse a los chavos de México y para que se vayan fogueando. Entonces nos dieron la oportunidad de ir a esa primer Copa Guatemala y lo digo con todo respeto porque Marco es mi amigazo. Y llegando, don Arturo nos dice, tenemos 3 partidos. Marco va a arbitrar el primero, Guatemala, Paraguay. Tú, Jorge, vas a arbitrar el Guatemala, Bolivia. Y el que lo haga mejor va a arbitrar el último partido, de los ganadores de cada uno para el último partido, para la primera copa. Ah, ok, perfecto. Era mi primer juego de salida internacional. Gracias a Marco no debuté. ¡Ah, caray! ¿Por qué? Porque en el juego Guatemala empezó a subir intensidades. Y Marco es un tipo de carácter también, ¿no? Y empezó a amonestar, expulsó a 2 jugadores de Guatemala, marcó penal, bien marcados. Pero el entorno se generó muy fuerte contra el arbitraje por parte de los jugadores de Guatemala. Y se llevó a las tribunas. Y la tribuna estaba prendida. Me acuerdo que yo salí de asistente 1 y Raúl Osorio de 2 en las bandas, acompañando porque nos íbamos a rolar. El único que no iba a arbitrar era Raúl porque era asistente. Entonces, agarra y te sientes el ambiente y empiezan a gritarte y a insultarte y a decirte. Y aunque estás metido en el juego, pues escuchas, ¿no? Hay veces que no se escucha, escuchas morbillos, sobre todo cuando estás dentro del terreno de juego. Pero en la banda sí se escucha. Y de repente ves que te empiezan a aventar pedazos de piedra, que te empiezan a aventar pedazos de palo, que te empiezan a aventar naranjas, que te aventan monedas, y de repente empiezas a esquivar. Antes de que terminara el juego, viene la última expulsión de Guatemala, y el jugador se le va encima a Marco. Y lo tratan de contener, y entramos, y se armó un problemón con los jugadores, no directamente campal entre los equipos, porque Paraguay se hizo a un lado, dijo, este no es mi problema, esto es con el árbitro y que lo resuelvan ellos. Pero se generó un entorno en que todos rodearon a Marco, entramos a separar, y dijeron, a ver, tranquilos, no se hagan acreedores de esas sanciones, aunque es un partido amistoso, está regulado por FIFA, ya total en entendimiento. Se van los jugadores, pero viene el problema de la afición. La afición ya se estaba brincando. Entonces trataban de contenerlos
en las puertas, incluso vencieron una de las puertas del estadio de Guatemala. Y dijimos, ¿qué hacemos? Entonces, Marco se acerca, la persona que nos daba protección en Guatemala, y dice, vamos a apagar las luces y esperemos que con eso se disperse la gente. Pues no se dispersaba, al contrario, estaban más. Entonces agarra y me dice, Marco, pues, ¿sabes qué? A ver, ¿a cómo nos toca? Le digo, no, ¿qué nos toca? Vámonos. Vámonos. Prefiero que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Claro. ¿No? Entonces, pues decidimos irnos, porque la gente ya estaba brincando y la gente, de veras, los de seguridad, muchos de seguridad pública, de veras, se agruparon y no entraron hacia nosotros. Eran gente de seguridad del estadio, gente que daba servicio al estadio, que nos ayudaron a que no se brincara antes la gente. Entonces, cuando vimos que empezaban a entrar, incluso me acuerdo clarito, cuando vencen la puerta, uno de la afición de Guatemala dice, vénganse, ya pudimos abrir. Híjole. ¿No? Entonces dijimos, aquí córrele. Entonces agarramos una camilla de madera para cubrirnos la cabeza, porque si no nos hubiera tocado incluso a golpes en situaciones más complicadas o en la cabeza. Y dijimos, voy yo primero, cubriendo Marco y Raúl, para proteger un poquito la situación. Entonces salimos con la camilla ahí, ves, yo viendo caer todas las cosas por encima. Raúl Osorio le pegó una piedra, le hizo un bolón aquí, tuvimos golpecillos en las piernas y así, y salimos. Y al entrar al túnel, ¡pum! Vale. Le digo, Marco, pásate. Y al pasarlo, que lo receta No. y que lo golpea. ¿Un aficionado? No, era el hijo del presidente de Guatemala. No, bueno. Qué bárbaro. A ese grado. Wow. Estaba tan enojado. La verdad, ya dentro de la situación dices, bueno, pues el que tiene más conflictos es Marco, al que quieren linchar es a Marco, con el que están enojados es Marco. Entonces yo, de veras, lo hice pásate, ya estábamos en el túnel, pásate. Entonces ahí le tira una patada y le suelta un golpe. No le pega porque Marco reaccionó, pero la patada sí se la da. Entonces vamos corriendo, hace esto y Marco se quiere regresar. Le digo, no, ¿qué? ¿A dónde vas? Vámonos, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le vas a reclamar? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿no? Sí, ya está fuera de control, ya está completamente. Fuera de control, de veras. Te lo juro que sentíamos que nos iban a entrar después en el vestidor a agredir. Sí hubo mucho disturbio, sí hubo mucha gente involucrada. El partido, de ahí salimos como hasta las 3 de la mañana, porque la gente seguía. Y seguía, todavía cuando salimos, que ya nos sacaron con seguridad, todavía había unos cuantos grupitos ahí esperándonos a salir. Qué bárbaro. Un ambiente muy pesado, muy fuerte, en el que sí dices, wow, no te esperas que el fútbol te reaccione de esa manera. No, pues para nada. No. Pero es que cuando se pierde el control y con las masas, Jorge, con las masas es peligrosísimo. Así es, ¿no? Muy peligroso. Jorge Eduardo, cuando se trata de arbitraje, siempre habrá polémica. A ustedes les tocó, a tu papá le tocó, antes también, y actualmente el VAR. Sí. El famoso VAR. Y yo te quería preguntar sobre el VAR. ¿Te gusta, no te gusta el VAR? ¿Crees que está mal utilizado? ¿Crees que está bien utilizado? ¿Qué piensas de esta tecnología que ahora se da con el arbitraje? Mira, yo cuando era árbitro hubiera querido tener esa tecnología. ¿Sí te hubiera gustado? ¿Por qué? Porque dices, hay errores garrafales que hiciste que dices, híjole, si hubiera tenido la oportunidad de corregirlos, yo encantado, digo, porque pues te digo, tú haces tus decisiones convencido de lo que estás marcando. Y a veces, pues o muchas veces, o muchísimas veces me equivoqué, ¿no? Entonces sí hubiera querido tener la fortuna de poder corregir situaciones en las que te equivocas garrafalmente, ¿no? Me acuerdo una expulsión que le hice al Bofo, en la que era un Atlas Guadalajara, el Bofo jugando con Guadalajara. Hay un movimiento sobre la banda, yo voy corriendo sobre este lado, el Bofo va de este lado, y veo un movimiento del brazo. No veo el contacto, te soy sincero, porque los cuerpos, pero veo luego el jugador de Atlas que se agarra la cara, pum, se desvanece. En mi impresión, te lo juro, que vi el movimiento y sentí que le había pegado. Ya cuando analizas dices, bueno, es que nunca vi el contacto directo. O sea, sí vi el movimiento, sí vi que se agarra la cara y dije, esto es roja, ¿no? Pero nunca le pegó. Y dije, no. Te lo juro que después el Bofo fue a jugar a Jaguares y yo sí le ofrecí una disculpa. Discúlpame por haberme equivocado tan garrafal en ese partido.
Y así, porque dije, bueno, también es de humano saber reconocer y cuando afectas, ¿no? Totalmente. Y le pedí discúlpame porque yo me fui con un golpe de vista y una apreciación que no fue la real. Y lo expulsé. Dije, si hubiera tenido el VAR en ese momento... No lo hubieras expulsado. No, o sea, rectificas es más, hasta amarilla para el otro, ¿no? Sí, porque me engañó. Por engañar, claro. Así es, ¿no? O sea, a lo mejor dices, bueno, si hay un intento del bofo, hay un movimiento, pero nunca hubo un hecho. Y pues esto se basa en hechos, en las decisiones tienen que ser a hechos, ¿no? No hubo. Entonces yo hubiera querido el VAR en ese momento. Ahora, tuve la dicha de que después de retirarme del arbitraje, entré a comisión de arbitraje. Me dio la oportunidad de don Aarón de entrar al arbitraje y también aprendes mucho. Y estuve en el proceso cuando implementaron el VAR en México. Entonces, como todo nuevo instrumento, como todo lo que vas modificando, pues tiene su proceso de adaptación y su proceso de credibilidad y de acierto error, porque pues vas hasta de entendimiento, ¿no? Así es, ¿no? Y me parece que dentro del proceso dije, va a ser algo muy positivo para el árbitro. Pero yo sí les dije en el momento, porque a mí me tocaba dar la instrucción, no era el jefe del área técnica, pero sí me tocaba platicar mucho con los árbitros de primera división, de liga, y decirle, no lo ocupen como algo que les salve el partido. Desentiéndanse de él, olvídense de él, ¿sale? Arbitren como saben arbitrar, y ya si hay alguna situación en la que pues, hay un error, porque es precisamente para lo que está el VAR, un error claro y manifiesto, es para lo que está el VAR, en el famoso PEGI, ¿no? Pues entonces ya que les ayude en esas decisiones, pero no se hagan dependientes del VAR. Y me parece que en ese interactuar sí ha habido una dependencia al VAR, sí, de más, en la que el árbitro de repente, no sé, porque pues tendría que estar yo ahí en la cancha, si por comodidad o por exceso de confianza o por salir librado sin mayores polémicas, tomaba mucho el VAR como su estandarte para que pues, no le fuera mal. Creo que ahí va un proceso en el que se tiene que entender que es una gran herramienta que te puede ayudar y que está para ayudar, pero en situaciones muy puntuales. Y creo que aquí lo hemos desentendido. ¿Por qué? Porque, híjole, viendo el fútbol actualmente, de repente hay decisiones en las que podemos decir, eso no es, porque siempre va el criterio arbitral. Pero que jugadas similares se marquen diferente. Así claro. Es donde no se entiende, ¿no? Dices, bueno, está la capacitación, están los trabajos técnicos, está la asesoría personal, porque a mí me tocó en ese tiempo, te digo, y está haciéndolo, para corregir eso y que haya más unificación y que haya mejor criterio en ese sentido para que se ocupe específicamente en jugadas puntuales y sobre todo esa consistencia, ¿no? En la que al final de cuentas a jugadas similares, porque puede ser que ninguna jugada sea igual, ¿no? Pueden ser parecidas, pero que se tomen decisiones iguales, ¿no? Si yo hago esto y te reviento aquí o te doy acá, pues es roja, ¿no? Si yo agarro y me pega las jugadas de mano que sucedieron ahorita actualmente, no, de Valdés y eso, ¿no? De locos. Así es, porque ¿no? además han cambiado demasiado la regla de la mano. Es otro problema en ese sentido, que buscando ayudar a la toma de decisiones, creo que se ha generado más controversia en ese sentido. Más confusión. Ajá, más confusión y sobre todo, dices, en las manos, dices, bueno, la regla es clara, dice, montaron tanto con la mano, ya sea accidental, se debe ser sancionado. Y si no es inmediatamente, pero también se consigue mediante previo a una mano, aunque sea accidental, y vamos al ejemplo de Valdés, la jugada que hubo en el torneo, y ahora la de Chivas. Sí, ¿no? la de Pavel. De Pavel, ¿no? En esencia son lo mismo, aunque no, en una es directa y no hay supuestamente la mano, la intención de cometer una mano ni nada de eso. Dice, aquí no se juzga la intención, se juzgan los hechos. Y el hecho es que si hay un control con la mano, y que eso deriva en gol. En la de Pavel también. Podemos estar o no de acuerdo, pero dices, ¿por qué hay diferencia de criterio en que una sí y otra no?
Porque uno lo metió otro jugador, ¿no? Así es, ¿no? Y es donde genera mucha suspicacia, es donde genera mucha controversia y hace que sea más polémico la toma de decisiones. Dices, si pudiéramos unificar más en esos criterios en el que dices, bueno, pues a final de cuentas hay un hecho, ¿no? Tomemos decisiones sobre los hechos, para que al final de cuentas tratar de simplificar la toma de decisiones o las modificaciones que se han hecho en base a la regla de juego, ¿no? Porque en la mano sí. Jorge, ¿no sería más lógico que el entrenador fuera el que pidiera la revisión? Evidentemente que no pueda pedir 20 revisiones porque no terminamos un juego de fútbol en 5 horas, ¿no? Pero que tuvieras como en el americano. Como en el americano. Vas a tener 2 oportunidades de pedir revisión durante el desarrollo del partido. Aprovéchalas en el momento que realmente las necesites. ¿No sería mejor? Pudiera ser. Hay un punto de acierto y otro desacierto en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el fútbol es más de temperamentos y de momentos ahí. Al igual que el americano, y como dices, bueno, es de mucho contacto, ¿no? Pero es una cultura deportiva diferente. Totalmente diferente, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Empezando porque en el fútbol hay mucho engaño. Tratar de engañar no solo al árbitro, al oponente, todo eso, ¿no? Entonces ahí generaría mucho. Y quieras o no, de repente a veces estando como cuarto, que estás a la misma altura de los entrenadores, puedes ver cosas que a lo mejor no se ven en la cancha como árbitro, por lo que platicábamos, ¿no? Y pudiera ser benéfico, pero saberlo regular bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, digo, a veces el entrenador tiene razón en algunas apreciaciones. Y me refiero, por decir, te comento una rápido. El Tuca Ferretti en una ocasión, estando en la banca, me dice, oye, Gaso, dile de esta jugada. No había VAR en ese tiempo, te estoy hablando, yo me retiré antes de que fuera el VAR, y no había esa interacción, sí podías hablarle al árbitro, traté de hablar con el árbitro, no digo nombres para no quemar a nadie, y no me hizo caso. Pero tenía razón el señor Ferretti en este caso, ¿no? Por decirte un ejemplo. Así puede haber muchos entrenadores que en el momento, porque también lo jugaron, porque lo vivieron, porque saben, pues que puedan tener razón en algunas decisiones erróneas que tengas como árbitro. Pero saberla usar, como dices, porque si no sería una fiesta, ¿no? Y regularla para que fuera... Si no le pones un límite, no terminamos nunca. Pero 2, y no sé, yo creo que serviría para que, por lo menos que el técnico se sintiera más... escuchado, ¿no? Escuchado. Ajá. Exactamente. Pero aquí viene otra, Toño. Muchas veces pedimos cosas sin razón. Y es para cortar ritmos, para matar el juego. Eso también es cierto. ¿No? Para generar presión hacia el otro equipo o enfriamiento al otro equipo. Entonces, es complejo. Sí. O sea, no es tan Tienes fácil. Razón. No. Sí, lo podrían usar hasta como... Como arma para no... Como tiempo fuera, ¿no? Sí, yo me acuerdo que, por decir, híjole, el profesor Reynoso era muy hábil en ese sentido. Y a veces hacía apagar el estadio, que se iba a la luz para matar ritmos de juego, ¿no? Entonces dices, o sea, se puede usar, te digo, es un arma de 2 filos en la que nuestro fútbol es bonito, es hermoso y tiene todo, pero a veces abusamos del engaño. Del engaño, esa es una realidad. Es como una cultura que se tiene, sobre todo en el fútbol de América. Así es. Jorge, qué placer tenerte. No, al contrario, mi estimado. No seas malito, porque dejé allá el de Nordey. ¿Me lo puedes traer, por favor? Qué gusto tenerte, Jorge. Qué padre plática. Muy agradable. Ya sé que ya no estás en el fútbol, pero bueno, de todas maneras sigues muy atento a lo que está pasando, ¿no? Nos apasiona, nos encanta el fútbol. El arbitraje ha sido mi vida. Y de como parte tal, de seguimos. Nordey, muchas gracias. ya sabes, para mantener tus bebidas calientes o frías. Y antes de que te vayas, una firma, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Qué trabajo tan apasionante el del árbitro, estresante también. Sí. Muy estresante, pero apasionante sin duda. Y cómo ¿cómo se empapa uno? Muchísimas gracias. No, al contrario. ¿Cómo te sirve escucharlos a ustedes? Porque no quiero decir que los árbitros de ahora sean malos, no, yo creo que son buenos árbitros,
pero ustedes tenían esa situación de aquí lo que decidí es lo que es, para bien o para mal. Convencidos y con carácter para tomar decisiones. Exactamente. No. Muchísimas Toño, gracias. qué gusto Gracias. saludarte. Jorge Eduardo Gasso con nosotros. Ya saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño.